Buenos días a todos. El suscrito licenciado Jesús Bernardo Denis Corral, actuando en representación del maestro Martín Araujo Ramírez, presidente del Comité de Transparencia de la Comisión Estatal del Agua de Baja California, en apoyo a lo solicitado por el jefe de la Unidad de Transparencia de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, SEPROA, en virtud de que SEPROA, quien funge como cabeza de sector de esta Comisión Estatal del Agua, en términos del acuerdo de sectorización de fecha 11 de marzo de 2022, por el momento no cuenta con un comité de transparencia. Vamos a dar inicio a la presente sesión. En Mexicali, Baja California, siendo las 11 horas con 47 minutos del 20 de septiembre de 2024, damos inicio a la segunda sesión extraordinaria del 2024 del Comité de Transparencia de la Comisión Estatal del Agua de Baja California, convocada en términos de los artículos 16, 53 y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California y 36, 39 y 42 del reglamento de la misma. Solicito al secretario técnico de este comité, licenciado Martín Urbina Montaño, informe a esta presidencia si existe quórum legal para sesionar. Con su autorización, presidente. Encontrándonos en la sala de juntas, el licenciado Jesús Bernardo Denis Corral, en representación del maestro Martín Araujo Ramírez, presidente del comité, quien por cuestiones de fuerza mayor no pudo asistir a la presente sesión y así lo informó mediante escrito de fecha 01 de marzo del presente año, Carlos Alberto Maldonado Verdín, vocal del comité, Rubén Rodrigo Curiel Yescas, vocal del comité, Juan Pablo Salcido Quirós, vocal del comité, y el suscrito Martín Urbina Montaño, secretario técnico del comité, informo que se encuentran presentes la totalidad de los integrantes del comité de transparencia, por lo que existe quórum legal para sesionar. Es cuanto, presidente. Se declara que existe quórum legal para el desarrollo de la presente sesión. Le pido, secretario, dar lectura al orden del día. Con su autorización, presidente, a continuación doy lectura al orden del día. Punto número 1, lista de asistencia y declaración de quórum legal. Punto número 2, lectura del orden del día. Punto número 3, lectura y aprobación, en su caso, de la propuesta de resolución a la solicitud de información pública con número de folio 010-10-520, presentada el 14 de octubre de 2020 en la Plataforma Nacional de Transparencia de SEPROA, cuya información se considera declarar como reservada. Punto número 4, lectura de acuerdos celebrados durante la sesión. Y punto número 5, clausura de la sesión. Es cuanto, presidente. Agotado el punto, solicito al secretario leer el siguiente punto del orden del día. Con su autorización, presidente, se procede al punto número 3 del orden del día, el cual consiste en lectura y aprobación, en su caso, de la propuesta de resolución a la solicitud de información pública con número de folio 010-10-520, presentada el 14 de octubre de 2020 en la Plataforma Nacional de Transparencia de SEPROA, cuya información se considera declarar como reservada. Es cuanto, presidente. Solicito, secretario, proceda a los puntos medulares del punto 3. Con su autorización, presidente, procedo a dar lectura. Antecedentes. Punto número 1. El 14 de octubre de 2020 se formuló una solicitud de acceso a la información pública a través de la Plataforma Nacional de Transparencia dirigida al sujeto obligado SEPROA, la cual quedó identificada con el número de folio 010-10-520, en la que se solicitó la siguiente información: que en su carácter de integrante del Comité Interinstitucional de Energía y de la cual exclusivamente se tiene información que a consignación se solicita, atentamente se pide proporciones. 1. La solicitud para el desarrollo de una central fotovoltaica LPN-SIE-001-2020. Punto número 2. Los aspectos técnicos y jurídicos que sirvieron de sustento para la elegibilidad de la empresa Next Energy de México SADCB. Punto número 3. El hipervínculo de la transmisión en vivo de las sesiones que a la fecha de la contestación de la presente solicitud ha llevado el Comité Interinstitucional de Energía en términos del artículo 70 de la Ley de Transparencia Local, así como las versiones estenográficas de dichas sesiones. Punto número 4. Se menciona la justificación legal de no haber abierto todas las propuestas ofertadas por los concursantes y en el cual resultó ganadora la empresa Next Energy de México SADCB. Punto número 5. La convocatoria para la designación del observador ciudadano y los elementos objetivos que sirvieron de sustento para designar al C. Kurt Honal como ciudadano más idóneo, técnico e imparcial como observador ciudadano y la fecha y acta en la cual el Comité Interinstitucional de Energía lo eligió. Punto número 6. El acta circunstanciada que dio a levantar durante el proceso el C. Kurt Honor. Punto número 7. El acta o las observaciones que el personal de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública levantó durante todas las etapas del proceso de licitación.
Punto número 8. El nombre del o los proveedores, asesores externos que se hayan utilizado para la preparación y durante todo el proceso de licitación, así como cualquier servicio relacionado con dicha licitación. Punto número 9. El origen de las partidas empleadas para la contratación de dichas proveedurías y asesorías. Punto número 10. La relación de los servidores públicos y dependencias de adscripción que intervinieron en dicha licitación y si estos están dentro de la relación de servidores públicos que intervinieron en contrataciones públicas que, según la Ley de Responsabilidad Pública del Estado, la Secretaría de la Honestidad y Función están obligados a elaborar. Punto número 11. Señala el nombre de los beneficiarios finales, personas físicas de la empresa Next Energy de México S.A.D.C.B. Es decir, toda persona física que participe directa o indirectamente en el capital o derechos de voto en una sociedad, así como quienes representan el máximo nivel de poder, no siendo controlados por otras personas, así como directores, gerentes, incluso terceros que ejerzan un control efectivo sobre dicha sociedad, en el sentido de que puedan incidir de manera determinante en sus decisiones, así como cualquier persona física o moral que obtenga una ganancia de dicha sociedad, tal y como lo establece el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, que atendiendo a la Ley de Responsabilidades Administrativas en el Estado de California, es información que estén obligados a recabar todo servidor público, que intervenga en el proceso de licitación y adjudicación a fin de evitar encuadrarse en el supuesto del artículo 59 de la ley consistente en contratación indebida. Punto número 12. Se menciona si existe alguna denuncia en contra de algún o algunos servidores públicos derivados de la referida licitación o proceso de contratación. Punto número 2. El 3 de noviembre de 2020, el solicitante presentó recurso de revisión debido a la omisión de respuesta por parte de SEPROA a la solicitud de información identificada con el número de expediente RR/747/2020. Punto número 3. El 10 de agosto de 2021, el Instituto de Transparencia del Estado dictó resolución donde se le ordena a SEPROA otorgar debida respuesta a la solicitud identificada con número de folio 010-10520. Punto número 4. El 13 de agosto de 2021, mediante correo electrónico, se le informó al Instituto de Transparencia que el 30 de junio de 2021 se le envió oficio a la Comisión Estatal de Energía solicitando documentación para brindarle debida respuesta al recurrente. Punto número 5. El 17 de mayo de 2022 se dictó acuerdo por parte del Instituto de Transparencia, donde manifestaron que la SEPROA debe asumir su competencia concurrente, por lo que se debió agotar el procedimiento de búsqueda de la información para brindar respuesta o, en su caso, agotar las formalidades de inexistencia. Punto número 6. El 9 de junio de 2022, la SEPROA presentó escrito ante el Instituto de Transparencia en el cual reservó la información solicitada sin relacionar la reserva con la información que fue peticionada ni se especificó ante qué juzgado se está resolviendo el procedimiento jurisdiccional. Punto número 7. El 6 de julio de 2023, el Instituto de Transparencia dictó acuerdo y manifestó que la SEPROA ha incumplido con la resolución emitida sin exponer las razones de incumplimiento y no mencionó la reserva anteriormente señalada. Punto número 8. El 2 de agosto de 2023, la SEPROA presentó escrito aclaratorio mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, en el cual se manifestó que se cumplió con la resolución dictada por ese órgano garante con el escrito presentado el 9 de junio de 2022. Punto número 9. El 20 de agosto de 2024, el Instituto de Transparencia dictó acuerdo y manifestó que SEPROA ha incumplido con la resolución debido a que se omitió agregar información que sostenga la información de la existencia de un procedimiento jurisdiccional, aunado la relación de la información solicitada con la lista de dicho juicio. Considerandos. 1. Competencia. El Comité de Transparencia es competente para conocer del presente asunto de conformidad con los artículos 13, 53, 54, fracción 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, 35, 39 y 178 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. 2. Fundamentación. De acuerdo con el artículo 113, fracción 10, 11 y 12 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General, y 4, fracción 15, en correlación con el artículo 110, fracción sexta y onceava de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública por el Estado de Baja California, disponen como información reservada aquella que por razones de interés público excepcionalmente se ha registrado el caso de manera temporal, ya que pueda
obstruir la persecución de los delitos, así como cuando se encuentre contenido dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público o puedan afectar el debido proceso. 3. Motivación. Una vez analizada la solicitud de información con número de folio 010-10-520, se advierte que la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua es competente para generar, poseer y administrar la información relativa a la solicitud mencionada con anterioridad. Sin embargo, lo peticionado se clasifica como información reservada al encuadrar en los artículos 113, fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General 110, fracción 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública por el Estado de Baja California, Ley Local, y el numeral 30 de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, lineamientos generales, cuyo texto se inserta a continuación. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Artículo 113. Como información reservada podría clasificarse aquella publicación, fracción 10, afecte los derechos del debido proceso. 11. Vulnera la conducción de los expedientes judiciales de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no haya causado estado. 12. Se encuentran contenidos dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público. Y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública por el Estado de Baja California. Artículo 10. Como información reservada para clasificarse aquella publicación, fracción sexta, obstruye la prevención o persecución de los delitos. 11. Se encuentran contenidas dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público. Por su parte, los lineamientos generales, en la parte que interesa, establecen los siguientes. CONAIP, diagonal, CNT, diagonal, acuerdo, diagonal, ex 18, diagonal 03, diagonal 2016-03. Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. Que el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, fracción 1 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 10, fracción 2 y séptima del Reglamento del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, tiene entre sus atribuciones la de establecer reglamentos, lineamientos, criterios y demás instrumentos normativos necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional, la Plataforma Nacional y la ley, así como de emitir acuerdos para dar cumplimiento a las funciones del Sistema Nacional establecidos en la Ley General antes citada. Que en el punto número 6 del orden del día de la primera sesión extraordinaria, celebrada el 18 de marzo de 2016, fue presentado, sometido a discusión y aprobado el dictamen que emite la Comisión Jurídica de Criterios y Resoluciones del CNT sobre el proyecto de lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como por la elaboración de versiones públicas. Por lo anterior se emite el siguiente acuerdo. Primero, se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de las versiones públicas conforme al anexo del acuerdo con AIP, diagonal, CNT, diagonal, acuerdo, diagonal, ex 18, diagonal, 03, diagonal, 2016-03. Segundo, el presente acuerdo entra en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Tercero, se instruye al secretario ejecutivo para que publique el presente acuerdo, así como su anexo, en el Diario Oficial de la Federación y a los integrantes del Sistema Nacional para su publicación en sus respectivas páginas electrónicas. Capítulo 5 de la información reservada. 30. De conformidad con el artículo 113, fracción 11 de la Ley General, podrá considerarse como información reservada aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, siempre y cuando se acreditan los siguientes elementos. 1. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional que se encuentra en trámite. Y 2. Que la información solicitada se refiere a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento. Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en forma de juicio aquel formalmente administrativo,
pero materialmente jurisdiccional, esto es, en el que concurran los siguientes elementos. Uno, que se trata de procedimientos en el que la autoridad dirima una controversia entre las partes contendientes, así como los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque solo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia. Y dos, que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento. No será objeto de reserva las resoluciones interlocutoras o definitivas que se dictan dentro de los procedimientos o con los que se concluye el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso a la resolución en versión pública, testando la información clasificada. 33º. Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia el artículo 104 de la Ley General, los sujetos obligados atenderán a lo siguiente. 1. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable en el artículo 113 de la Ley General, vinculándola con el lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de información reservada. Punto número 2. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que la publicidad de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio y, por lo tanto, tendrán que acreditar que este último rebasa el interés público protegido por la reserva. Punto número 3. Se debe acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico tutelado de que se trate. Punto número 5. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación a través de los elementos de un riesgo real, demostrable e identificable. Punto número 5. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar del daño. Y, punto número 6, deberá elegir opciones de excepción al acceso a la información que menos lo restrinja, la cual será adecuada y proporcional para la protección de intereses públicos y deberá interferir lo menos posible en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información. Tomando en cuenta lo previsto en los numerales transitorios, se advierte que, al igual que en los casos señalados en los puntos 1.1, 1.2 y 1.3 de los antecedentes, en el presente también se actualizan dichas hipótesis normativas, ya que partimos del hecho que actualmente existe un procedimiento penal ante la Fiscalía General del Estado y el juicio de lesividad ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, los cuales se encuentran activos y eso tiene relación directa con la información solicitada, como más adelante se expone. Así, en lo que se refiere al numeral 30 de los lineamientos generales y de conformidad con el artículo 113, fracción 11 de la Ley General, se actualiza el contenido en sus tres fracciones que consisten en que podrían afectar el derecho del debido proceso de ambos juicios. Aunado, podría vulnerar la conducción de los expedientes judiciales relativo, uno de ellos, a la causal penal instaurada por motivo de dicha denuncia, mismo que se encuentra activa ante las autoridades competentes, siendo que dichos hechos se encuentran también siendo materia de distintas investigaciones de los hechos que la ley señala como delitos ante el Ministerio Público. En este caso, existe la causal penal aperturada por motivo de dicha denuncia, que se relacionan de manera directa con la información solicitada. Luego, tenemos que dicha información se encuentra siendo motivo de persecución de distintos delitos ante la diversa autoridad, unidad de delitos contra el patrimonio, sociedad, Estado y justicia de la Fiscalía General de Justicia del Estado, dentro de la carpeta de investigación con número de caso 0202-2022-6977. A lo que hace el juicio de lesividad, mismo que se encuentra activo en el juzgado tercero del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa bajo el número de expediente 87, diagonal 2022, se relaciona de manera directa a la solicitud de acceso a la información que nos ocupa, debido a que la lista de dicho juicio se centra al procedimiento de licitación pública para conformar la planta fotovoltaica desde su convocatoria hasta el fallo, y además documentos relacionados con la solicitud de información. En esa tesitura, y afecta a privilegiar el derecho de acceso a la justicia contenido en los artículos 14 y 16 constitucionales respecto a los diversos procesos judiciales activos, y afecta a no vulnerar los derechos constitucionales por las partes de dichos juicios, y afecta a garantizar el contenido del artículo 21 de la Constitución Federal, que dispone que la investigación de los delitos, así como su imputación, corresponde exclusivamente al Ministerio Público, los cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel que en el ejercicio de esa función
Precepto constitucional que se dispone también que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, de las entidades federativas y los municipios, cuyo fin es salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como para contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. Tenemos que dicha información deberá reservarse a efecto de no afectar la estrategia de la Fiscalía ni la resolución del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, ni mucho menos derechos fundamentales de las partes involucradas que pudieran trascender a una sentencia viciada de nulidad. Ahora bien, por lo que hace a la prueba del daño que se refiere al numeral 33 de los lineamientos generales, debe existir para la clasificación de la información, siendo obligación del ente demostrar de manera fundada y motivada que la divulgación de la información lesiona el bien jurídico tutelado y que el daño que puede producirse con la publicidad que se puede dar a esta es mayor que el interés de conocerla de conformidad con los artículos 4, fracción 12 y 109 de la ley local, en concordancia con el artículo 150 del reglamento de la referida ley, el cual dispone que en materia de clasificación de información se debe señalar las razones que la justifiquen y aplicar dicha prueba de daño de conformidad con lo dispuesto en la referida ley local. La ley general, el reglamento, los lineamientos y demás disposiciones aplicables se señala lo siguiente. En cuanto a la divulgación de la información, representa un riesgo real, demostrable e identificable, de perjuicio significativo al interés público, ya que pudiera generarse la nulidad de un posible fallo. En este caso, la divulgación de la información solicitada representaría un perjuicio significativo, ya que esta se relaciona con procedimientos jurisdiccionales y uno de ellos fueron materia de imputación y de vinculación a proceso penal por parte de las diversas autoridades, que es Fiscalía General de Justicia del Estado, en contra de varios exfuncionarios de la pasada administración. Luego, tenemos que dicha denuncia debe ser clasificada como reservada, ya que su difusión podría afectar el desarrollo de la causa penal activa, ya que el material probatorio podría haberse afectado, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación denominó en el amparo directo en revisión 51/2022 como el efecto corruptor al impactar en los derechos constitucionales de las personas afectadas al proceso, pudiendo generar la nulidad del mismo derivado del impacto de la opinión pública. Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo en revisión 517/2011. En dicha ejecutoria, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el hecho de que las autoridades orquestan un montaje mediático generó un efecto corruptor de todo el proceso, porque además de que la sociedad entera fue sugestionada, también lo fueron las personas involucradas en el proceso, viciándose la fiabilidad de sus declaraciones. En esta situación resulta inadmisible y peligrosa, pues la probabilidad de ocasionar una identificación errónea o irreparable en contra del imputado en dicho proceso estuvo latente desde ese momento. Tenemos que la Constitución Federal otorga una serie de derechos a fin de garantizar un juicio justo en contra. Sin embargo, de nada sirven cuando las autoridades realizan acciones con la finalidad de exponer públicamente a alguien como responsable. Frente a estas acciones, se corre el enorme riesgo de condenar al denunciado antes de tiempo, ya que el centro de gravedad que corresponde al proceso se ha desplazado a la imputación pública. Además, puede introducir elementos de hecho que no corresponden con la realidad y que, en el ánimo del tribunal y sobre todo de víctimas y de posibles testigos, actúen como pruebas de cargo en contra de los más elementales derechos de la defensa, pudiendo generar la nulidad de un proceso penal y de una sentencia condenatoria. En efecto, la divulgación de la información que obra el procedimiento, que aún no se ha resuelto con el dictado de una resolución debidamente ejecutoriada, podría ocasionar perjuicio o daño a las partes, ya que, por ejemplo, puede influir en la decisión judicial el uso indebido que se dé a esta información, y es obligación de los órganos jurisdiccionales garantizar el control y la protección de los derechos de las partes en los asuntos sometidos a su competencia. Por lo tanto, el hecho de hacer público la información que contiene un expediente sin concluir amenaza al interés público protegido por la ley, en el sentido de que los gobernados deben contar con las herramientas necesarias para la protección de sus derechos, y el Estado, a través de sus organismos jurisdiccionales, debe garantizar en todo momento el desarrollo de los procedimientos judiciales. Por lo anterior,
Es dable establecer que la divulgación de la información en los expedientes de procesos judiciales podría alterar, impedir u obstruir el curso normal de todo procedimiento judicial, así como todos aquellos asuntos, diligencias y controversias que se tramiten ante los órganos de decisión. No pasa por desapercibido el contenido del artículo 112, fracción 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública por el Estado de Baja California, que dispone que no puede invocarse el carácter de reservado cuando se trata de información relacionada con los actos de corrupción de acuerdo a las leyes aplicables. Y si bien es cierto que los hechos descritos en esta denuncia podrían ser interpretados como actos de corrupción, no menos es cierto que la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua se limitó a denunciar hechos aparentemente sancionados por el Código Penal. Sin embargo, su formal encuadramiento como actos de corrupción no son competencia de ese sujeto obligado, pues el trabajo de imputación y vinculación de delitos es una actividad exclusiva del Ministerio Público y en su momento del juez de garantías. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. Finalmente, se señala que la limitación es proporcional y representa el medio menos restrictivo, pues no existe supuesto jurídico material que permite el acceso a los aludidos documentos por la implicación que tendría dar a conocer detalles del procedimiento. Atento al anterior, se propone al Comité de Transparencia lo siguiente. Con fundamento en los artículos 113, fracciones 10, 11 y 12 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General, y 4, fracción 15, en correlativo con el artículo 110, fracción 6 y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, así como los lineamientos generales, y dado que se aprecia que el propósito primario de la causal de reserva es lograr el eficaz seguimiento de los procesos jurisdiccionales, cuidando su secrecía y específicamente la sana e imparcial integración de los expedientes judiciales, desde su apertura hasta la total solución, es por lo que se propone, tomando en cuenta la prueba de daño realizada y con fundamentos establecidos en los artículos 108 de la ley local, que debe seguirse con el plazo de reserva temporal para información solicitada de 5 años. Ello en el entendido que en el principio las constancias que nutren la conformación de los expedientes solo atañen a las partes y el juzgador debe velar por el correcto equilibrio del proceso. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 13, 53, 54, fracción 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, 35, 39 y 178 del reglamento de la misma, este Comité de Transparencia aprueba la reserva de la información solicitada mediante solicitud de acceso a la información con número de folio 01010-520. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Pregunto a los integrantes de este comité de transparencia si tienen algún comentario relacionado al punto que nos ocupa. ¿Ninguno? Ninguno. Habiendo comentarios, solicito al secretario que someta a votación la propuesta de resolución a la solicitud de información pública con número de folio 01010-520, presentada el 14 de octubre del 2020 en la Plataforma Nacional de Transparencia de CEPROA, cuya información se considera declarar como reservada. Se somete a votación el presente punto por el que se solicita a los integrantes de este Comité de Transparencia manifestar el sentido de su voto. A favor. Por favor. Por favor. Presidente, le informo que el presente punto fue aprobado por unanimidad. A votar lo anterior, le solicito dar lectura al siguiente punto del orden del día. Con su autorización, presidente, punto número 4 del orden del día, lectura de los acuerdos celebrados durante la sesión. Secretario, proceda a dar lectura de los acuerdos celebrados durante la sesión. Con su autorización, doy lectura a los acuerdos celebrados de esta segunda sesión extraordinaria 2024 del Comité de Transparencia de la Comisión Estatal del Agua de Baja California. Acuerdo número 1. Acuerdo CT/SE/001/20-09-24. Se aprueba por unanimidad la resolución a la solicitud de información pública con número de folio 01010-520, presentada el 14 de octubre de 2020 en la Plataforma Nacional de Transparencia de CEPROA, cuya información se declara como reservada. Es cuanto, presidente. A votar el punto, solicito al secretario a favor de leer el siguiente punto del orden del día. Con su autorización, presidente, punto número 5 del orden del día es clausura de la sesión. No habiendo más asuntos que tratar, de conformar con el orden del día, siendo las 12 horas con 16 minutos del 20 de septiembre del 2024, se declara clausurada la segunda sesión extraordinaria del 2024 del Comité de Transparencia de la Comisión Estatal del Agua de Baja California. Muchas gracias a todos.